asociación, bueno, también por el tema de aprovisionamiento para ver productos que necesita la hacienda, que aquí tenemos toda la parte de internacionalización y la parte de obras, y aquí luego nos permiten 48 horas cuando producimos así. Hemos previsto abrir unas 500 tiendas más en los próximos 2 años y de ellas son casi 400 en Europa y queremos seguir dando servicio. Bueno, el espacio ya no es idóneo, lo que pasa es verdad que hasta que hemos definido un poco cómo crecer, ¿no? Sí. Hicimos también la cabina finales de marzo y la idea es seguir creciendo tanto en Europa como en Latinoamérica. Y donde abrir funciona, ¿no? O sea, Sí, no tenemos ningún país no rentable. está maduro. Sí, Que aporta mayor durabilidad al producto. Y si pasáis por aquí, lo podéis ver, porque acaban de pintar la cabina de un coche que hemos adaptado a una técnica de barnizado. Claro, es que yo me recordaba eso, a las cabinas de los coches. Sí, exactamente. al final cuando son licencias, pues eso, se da una calidad mucho más llamativa. Y tenéis que andar comprando, supongo, los derechos de... Sí. Sí, tenemos cuántas licencias. Pues cerca de 100, no llegan 100, pero prácticamente son 97 creo que son licencias, que somos licenciatarios oficiales. Trabajamos con los principales clubes de España, internacionales, influencers, ilustradores. Pasando por el Cáceres baloncesto, yo creo, ¿no? También. ¿Y los compráis, cada vez que vais a un país tenéis que comprarla de ese país? Sí. Sí. Tenemos colaboraciones con ilustradores, que, pues, bueno, gente que se ha hecho famosa en ese país y que tiene influencia, que nos hace llegar a través de un medio de comunicación más potente, y también pues eso, equipos de fútbol y principales artistas y marcas. Sí. O sea que claro, buscáis el apoyo local, que es la manera de llegar. La manera de crecer. Como por los... Aquí lo que tenemos es una tienda piloto donde hacemos pues todas las pruebas de visual para las tiendas, entonces vamos haciendo cambios, esos cambios se le comunican a la tienda a través de fotografía con la foto real de cómo tiene que quedar. Es la única forma de que lo que nosotros proyectamos aquí luego se haga verdaderamente igual en tienda. Entonces, tenemos esta pequeña tienda pues con todos los formatos de muebles que tenemos en los distintos sitios. Empezaríamos aquí, vamos con la cafetería de la zona de salida, ahora vamos a ver cómo preparamos los pedidos, ¿vale? Y tenemos una ruta organizada de tal manera para volver a la zona de expedición. ¿Vale? Recogerían la mercancía que les indican unos displays con las unidades de la directamente a un número y a una luz, ¿vale? La luz se deposita debajo del producto a tomar con las unidades. Se calculan automáticamente. Sí, la necesidad de cada tienda va la venta, esa venta se analiza de la venta, le devolvemos la venta más un incremento de ese SKU que tenemos, ¿vale? O sea, no solamente le ofrecemos la venta y posible futuro de venta. Aquí es donde trabajamos más el cable, el auricular, los cargadores de batería, y los enchufes, el cubrecámara para el teléfono, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo mismo, cogeríamos una etiqueta, la leeríamos, nos indicarían en luces lo que vamos a tomar y luego una vez aquí saldríamos hacia la zona de salida y expedición. Traemos los artículos de más rotación y los más voluminosos. Es decir, aquí meteríamos otra serie de artículos, en lugar de ir a tomar el producto, llevaríamos el producto a cada tienda. Aquí habría una ubicación de cada tienda, en la cual nosotros esos productos que más rotan y más voluminosos tenemos mucho más control de ellos y los vamos depositando en cada caja, ¿vale?
Una vez que están todas las cajas, esto se haría todo a la vez. Una vez que están todas, se cerrarían todas y saldría a la zona de expediciones y allí se consolida con el resto de mercancía que hemos preparado en las 3 anteriores sesiones. ¿Vale? El tema es que a baja rotación es mucho más eficiente el sistema Pick to Light y a alta rotación Push to Light es mucho más eficiente. Momentos de precio, posible COVID, por ejemplo, posibles situaciones, que trabajamos con una cobertura de unos 6-9 meses, de todas las referencias. Ante cualquier conflicto mundial tenemos un tiempo para rearmarnos. Uno de los motivos por el que nos estamos planteando, o sea, que nos vamos a hacer la fábrica, es el evitar que un conflicto mundial nos pueda repercutir a la desaparición. Hola, buenos días. Esta sería también nuestra zona de apertura, donde habíamos tomado de las sesiones anteriores, habíamos tomado de todas las referencias con las que vamos a abrir una nueva tienda, ¿vale? Y aquí lo que hacemos es una manipulación de todo ese producto, dándole la facilidad máxima a la tienda para que una vez que llega la mercancía a la tienda podamos abrir en el mayor tiempo récord posible. Es decir, se lo vamos ubicado por modelo para que cojan la bolsita y directamente la pongan en el cajón, para que el tiempo de preparación dentro de la tienda no podamos perder 4 o 5 días, lo podemos tener abierto en lugar de poder estar preparando la tienda. Esto no sería zona de preparación, sería la zona que da consumo a la zona de preparación, ¿vale? Sería zona de almacenamiento. Es una importación, que creo que no la hemos recibido, y lo tenemos preparado, pues eso, para una vez que llegue el tráiler, pues seccionamos la mercancía de tal manera que cada una va a su diferente posición. Llega, lo pasamos a la zona de preparación de manera urgente y lo damos salida. Hoy pasará, ¿vale? Y nosotros, pues cada referencia la tenemos en su ubicación, donde tú picarías cualquier código de los que tenemos ahí en el ordenador y te diría dónde se ubica dentro del pasillo, posición, etc. Entonces la ampliación va a ser aquí a continuación, ¿no? Sí. La misma. Tenemos la ampliación para atrás, tenemos 4.000 metros justo, o sea, imagínate, donde termina esa nave, que está a otra altura, que hay una torreta, ahí van 4.000 metros. Vale, Esa es la idea. al lado.